Bienvenidos de nuevo a este nuestro tiempo devocional. El corazón duro, el corazón rebelde es nuestro verdadero problema, porque por mucho que Dios haga para disciplinarnos y para traernos a Él, si nuestros corazones permanecen endurecidos por nuestra propia maldad, entonces será nuestra ruina final. Entonces estaremos verdaderamente perdidos. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel en los tiempos duros y difíciles de Amós, aquel hombre de campo que fue llamado por Dios para llevar un mensaje profético, porque los profetas, digamos, profesionales, los profetas que deberían profetizar, no lo estaban haciendo, sino engañando al pueblo con promesas mentirosas. Pero Dios tomó a este hombre humilde y le dio un mensaje tan tremendo. Vamos a echar un vistazo. Amós capítulo 4 dice: Yo, dice el Señor, os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades, y os privé de pan en todos vuestros poblados. Con todo, vosotros no os volvisteis a mí. Yo os retuve la lluvia, cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y se secó. Vagando de ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua, pero no calmaba la sed. Con todo, vosotros no os volvisteis a mí, afirma el Señor. Castigué vuestros campos con plagas y sequía, la langosta devoró vuestros huertos y viñedos, vuestras higueras y olivares, y con todo, no os volvisteis a mí, afirma el Señor. Os mandé plagas, como las de Egipto. Pasé por la espada a vuestros mejores jóvenes, junto con los caballos capturados, hice que llegara hasta vuestras propias narices el hedor de los cadáveres. Y con todo, no os volvisteis a mí, afirma el Señor. Yo os envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra, quedaste como tizones arrebatados del fuego. Con todo, vosotros no os volviste a mí, afirma el Señor. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. Y como voy a hacerlo, prepárate, Israel, para venir al encuentro, para encontrarte con tu Dios. He aquí el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Dios Todopoderoso. Qué impresionante es este mensaje de Amós hacia una ciudad y hacia una sociedad completamente corrompida. El libro de Amós nos describe a un pueblo de Israel que debía ser el pueblo de Dios y parecía más bien el hogar de Satanás, porque la injusticia, la maldad, la perversidad, la dureza de corazón, la incredulidad, la idolatría, la corrupción, se habían instalado de tal modo en la sociedad de aquella época, en los corazones de aquellas personas, que ni siquiera las señales del pacto, las señales que Dios les enviaba a través de la providencia, señales que ya habían sido claramente demostradas, porque en el libro de Deuteronomio Dios dice que su pueblo, si se volvía rebelde, Dios iba a enviarle señales, tales como la sequía, como el levantamiento de los enemigos contra ellos, su derrota frente a ellos, y este tipo de señales, plagas y demás sufrimientos. Todo eso eran señales para que el pueblo de Israel se arrepintiera y volviera a Dios y comenzara una vida nueva, una renovación espiritual, un avivamiento completo al volverse a Dios. Pero ellos no lo hicieron. Por mucho que se quiera disciplinar al que es rebelde y obstinado, no va a cambiar. Eso lo tenemos nosotros bien claro. Y es por esto que Dios les dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque el Dios Todopoderoso va a juzgarte. Y nosotros somos igualmente obstinados y rebeldes. Muchas veces Dios nos envía señales. ¿Qué te parece esta nueva señal de Dios llamada coronavirus, de la cual ya 1 millón de personas, por lo menos, han fallecido por su causa, sin saber nosotros si nos va a tocar a nosotros, sino sin saber qué va a ocurrir en los días venideros? Algunos están diciendo que
los virus, las plagas, las epidemias van a ser las guerras del futuro, que eso es lo que realmente va a afectar a la economía, va a afectar a la sociedad, va a afectar a la salud de las personas, no tanto la guerra de disparar cohetes como la de los virus y las pandemias. Bueno, no sabemos exactamente, estas son opiniones de los hombres, pero sí está claro que Dios utiliza el sufrimiento y utiliza las dificultades y utiliza sus señales particulares de su providencia, de su gobierno sobre nosotros. ¿Para qué? Pues para que nos volvamos a Él, para que nos convirtamos a Él, porque eso fue lo que Dios hizo con su pueblo, cuando envió destrucción sobre ellos, cuando envió plagas, cuando envió sequías, cuando envió adversidad, cuando envió enemistad y fracaso y derrota. Cuando Dios envió esas señales, se supone que ellos tenían que saber, bueno, esto viene de parte de Dios, es Dios quien nos puede ayudar, es Dios quien nos puede salvar, es Dios a quien nosotros hemos defraudado, a quien nosotros hemos echado fuera sus leyes y hemos vivido en la maldad, volvámonos a Él y Él se volverá a nosotros. Ese es el mensaje de los profetas constantemente. Pero ellos, dice, no hicieron caso y entonces el juicio les sobrevino. Como todos sabemos bien, el exilio y la derrota y el desastre fueron totalmente inevitables para una nación que se negaba a volverse a Dios. Este es el gran problema. El gran problema es que nosotros siempre somos reacios a volvernos a Dios. Siempre estamos buscando excusas, siempre estamos buscando maneras de seguir con nuestra propia vida, porque la incredulidad que ha ido en nuestros corazones nos dice, Dios no hará ni bien ni mal. Da igual como yo viva o lo que yo haga. Finalmente, todo va a ser como yo decida o lo que la suerte o la fortuna traiga. Pero no pensamos en que es Dios el que rige los designios de los seres humanos. Y no pensamos en que es Dios el que tiene en su mano todas las cosas. Y es por esto que sabemos que solo Dios tiene realmente la solución a los problemas de este mundo. Y Él está enviando señales claras, haciéndonos ver nuestro fracaso, derribando nuestro orgullo y haciéndonos ver nuestra necesidad de buscarle a Él y de buscar que Él transforme nuestros corazones. El otro día, uno de los líderes de la Organización Mundial de la Salud estaba hablando de un fracaso moral estrepitoso, enorme, porque mientras que están siendo vacunados en Occidente muchísimas personas, pues ya hay vacunas, ya hay manera de que esto acabe. En los países pobres no ha llegado prácticamente ninguna vacuna, y eso es lo que genera este mundo. Este mundo solamente piensa que los ricos vivan bien, estén sanos y fuertes, y los pobres se mueran porque no les importa a nadie. Así vivía el pueblo de Israel, así pensaban ellos, y así piensa este mundo. Así somos, pero el juicio de Dios vendrá, y la palabra de Dios lo certifica. Por lo tanto, dice aquí, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque el que es el Señor Todopoderoso, el que revela al hombre sus designios, es aquel que nos llama a nosotros a volvernos a Él, que nos llama a nosotros a arrepentirnos de nuestros pecados, a confiar solamente en Jesucristo y a vivir de acuerdo a lo que Él nos dice por amor de su nombre, motivados por esa gracia que nos da en el Evangelio, por ese perdón que nos otorga a cambio de nada, porque costó la sangre preciosa de Jesús, y que nos llama a vivir para Él, en comunión con Él, y a hacer el bien también a otras personas en nombre de Cristo, para que así su gloria y su gracia se revele, se manifieste a este mundo tan perdido y oscuro en el que vivimos. Es por esto que el mensaje de Amós es tan relevante para nosotros hoy día, porque Dios sigue enviando sus señales, Dios sigue gritándonos en el sufrimiento, como dijo aquel insigne cristiano, aquel insigne escritor. Y Él sigue mostrándonos que realmente necesitamos volvernos a Él. Si mi pueblo, dice el Señor, se humillare y buscare mi rostro y dejara sus malos caminos,
se convirtiera de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que dice Dios a este mundo también. Lo dice Dios a su pueblo, para que nos volvamos a Él y dejemos nuestra incredulidad y nuestra idolatría que anida en nuestros corazones. Nuestra incredulidad porque no estamos seguros de que Dios realmente tenga el control y que Dios realmente sea el Todopoderoso y el Señor Santo que la Biblia dice. Por lo tanto, no estamos confiando en Él, no estamos fiando de Dios. Y también la idolatría, porque al no confiar en Dios, entonces pensamos que la ciencia es el Dios que tenemos que seguir, que la sabiduría humana, que la política, que las opiniones humanas, que nosotros mismos somos los dioses a los que tenemos que hacer caso. Y nuestra propia sabiduría es mejor que la de Dios, decimos. Y entonces vivimos haciendo lo que nos parece, ignorando los mandamientos de Dios. Y así no podemos seguir. Por eso dice Dios aquí: os envié destrucción como a Sodoma y Gomorra, pero no vinisteis a mí. La obstinación nuestra es que siempre queremos hacer lo que queremos. Ese es el problema, que no queremos lo que deberíamos querer. Y lo que queremos, que Dios quiere, no lo queremos con la suficiente intensidad. Lo que verás, esto es sencillo. Todo está en el corazón. Todo está en nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos más profundos. Si realmente aquel pueblo fuera creyente y buscara a Dios, entonces habría visto las señales de la adversidad y habría dicho: nuestro Dios nos está llamando al arrepentimiento, ya estamos perdiendo el tiempo, ya estamos llegando tarde para volvernos a Dios en oración y ayuno, en clamor y lágrimas, en renovación, en obediencia, en fe, en arrepentimiento, en dolor, para que el Señor nos sane y nos transforme. Pero ellos no hicieron nada de eso, sencillamente porque ellos se adoraban a sí mismos y a sus propios dioses, del dinero, del poder, de la ilusión de los placeres y de estas cosas que finalmente nos sacian. Ellos habían hecho sus propios dioses y ese es el gran problema. Ese es nuestro gran problema. ¿Quién puede cambiar eso? Solo Dios puede hacerlo. El profeta Ezequiel dice: quitaré de vosotros vuestro corazón de piedra y pondré un corazón nuevo de carne para que me améis y guardéis mi palabra. Os limpiaré de vuestros ídolos, os lavaré, dice, con agua pura. Y el Señor es el único que puede liberarnos de nuestra idolatría, puede liberarnos de nuestro corazón pecaminoso y rebelde, puede liberarnos de nuestra incredulidad, puede liberarnos de lo que realmente nos está destruyendo, que es nuestro propio pecado. Él puede liberarnos de la codicia y la envidia. Él puede liberarnos de esos deseos malvados que nos llevan a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Él puede entonces hacernos nacer de nuevo. Y es por esto que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El reino de Dios viene a una persona, y una persona viene al reino de Dios cuando el Espíritu Santo la transforma. Por eso necesitamos al Señor. Por eso necesitamos volvernos a Él y clamar a Él. Por eso necesitamos que Él ablande nuestros corazones tercos, endurecidos, incrédulos, obstinados e idólatras, y haga de ellos y ponga en ellos un corazón nuevo, poniendo su espíritu sobre nosotros, y entonces todo será transformado, en nuestra propia vida, en nuestras relaciones personales, en nuestra conducta ante los demás, y eso también moverá a muchas personas que aún no creen a darse cuenta de su error y se vuelvan también al Señor. Vamos a orar a Dios para pedirle que Él nos ayude a volvernos a Él. Y como dice aquel profeta: vuélvenos a ti y nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Que el Señor entonces nos vuelva a Él y nos atraiga a Él con su amor. Y entonces, al volvernos todos al Señor en arrepentimiento y con fe, las cosas podrán cambiar, porque nosotros mismos habremos sido transformados por el poder de la cruz, por el poder del Hijo de Dios, quien venció el pecado, quien venció al mal, quien venció a la muerte, quien venció a Satanás,
quien venció a todos nuestros enemigos y nos otorgó la gloria y el cielo por medio de su justicia y obediencia perfectas. Vamos entonces a mirar de nuevo a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y así, Señor, Dios de los cielos, sabemos que merecemos lo peor por nuestras maldades, que la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna, ese regalo de gracia inmerecido es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Señor, vuélvenos a ti en arrepentimiento y fe, para que podamos ser, Señor, tu pueblo, el pueblo que tú quieres, el pueblo que camina contigo, que confía en ti, el pueblo que de verdad cree en ti y se aleja de la idolatría para caminar, Señor, en tu palabra. Gracias por el Señor Jesucristo, porque Él nos limpia de nuestros pecados y Él nos salva solo por esa cruz, solo por su obediencia perfecta. Ayúdanos a creer y a volvernos a ti de todo corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo para todos.